Jóvenes de la Iglesia Pai, bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar a su casa, a su celular, a su computador. El 7 de diciembre de 1941, un general japonés que llegó a ser primer ministro de Japón, llamado Hideaki Tojo, bombardeó la flota marítima de Pearl Harbor. Fue humillante para los Estados Unidos. Tuvieron que pasar 4 años cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y el 15 de agosto de 1945, el general MacArthur, con todo su arsenal, bombardeó Hiroshima y Nagasaki. Pero ese día sucedió algo impresionante. En la mitad del océano, en un portaavión, el general MacArthur se va caminando a este general japonés. Le quita su uniforme, lo humilla públicamente, le quitan las medallas, lo más preciado para un militar, que sin duda alguna son sus medallas, su palmarés, todas sus premiaciones, se las quitó delante de la prensa internacional. Fue la peor humillación en la historia de la milicia japonesa. Fue el gran éxito de Estados Unidos, noticia mundial. Y esto nos lleva a lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De la misma manera en que el general MacArthur despojó al general Tojo, el Señor Jesucristo despojó en la cruz del Calvario al enemigo. Le quitó todo su poder, su dominio y autoridad sobre nosotros. Y nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Escuchemos esta predicación de Ivonne Mora y ya nos vemos. Hola, un saludo especial para todos ustedes. Qué alegría que nos reunamos de nuevo. Bueno, muchas veces nosotros pasamos por tinieblas, pasamos por momentos de aflicción, vivimos puertas cerradas, encontramos como que todo es un caos y un desorden, como que todo se nubla, esos momentos en los que nuestros amigos ya no están, nuestros familiares parecen dispersos, nos sumergimos en medio de la soledad, en medio de la preocupación, de la ansiedad, queremos ser intercesores, ayudar a otros, pero no sabemos cómo hacerlo, nos encontramos como impotentes en medio de esas tinieblas. Pero aún en medio de las tinieblas nosotros debemos avanzar, debemos seguir con nuestra vida, debemos coger el ritmo de Dios y comenzar a dar pasos agigantados. Y por eso es importante seguir hablando acerca de la oración. Hoy nuestro tema se enfocará en la oración de guerra, esa oración que nosotros podemos tomar como una herramienta en medio del combate y que hace que las circunstancias comiencen a trabajar a nuestro favor. En la palabra de Dios encontramos varios ejemplos acerca de la oración de guerra o la oración de combate. Uno de ellos está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, y nos habla acerca de Elías. Elías estaba allí ante un reto fenomenal. Eran 2 holocaustos, 2 esquinas, por decirlo de alguna manera. Una esquina era la del rey Acab y Jezabel y los 450 profetas de Baal. En la otra estaba Elías, con el Dios verdadero. El reto era que se orara al Dios de cada uno, en el que cada uno creía, y que el Dios que respondiera primero con fuego sobre el holocausto era el Dios verdadero. Por supuesto, Elías iba más allá. Elías se había dado cuenta de la influencia satánica que estaba detrás de todo esto, detrás de la opresión que estaba ejerciendo, por supuesto, en la reina en todo el pueblo, esa influencia satánica que los había llevado a la idolatría, al pecado, que había separado la nación por completo de nuestro Dios. Así que después de darse cuenta de todo esto, por supuesto, conocemos a Elías, un profeta de Dios, un hombre que caminaba en el Espíritu, se da cuenta de esta influencia, de esta opresión, y entonces es cuando hace una oración. No vemos a Elías tal vez sacando un bate, no sacando sus guantes de boxeo, no sacando una ametralladora, sino simplemente hace una oración con autoridad. Quiero que me acompañes allí al primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 36 al versículo 39. Dice la palabra: a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti.
Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Este ejemplo que vemos aquí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, nos habla acerca de una oración de combate, una oración de autoridad, una oración certera para un momento en el que las dificultades o las tinieblas estaban cubriendo no solo a un pueblo, sino toda una nación. Otro ejemplo es el profeta Daniel. Cuando vamos allí al libro de Daniel en el capítulo 9 y capítulo 10 encontramos la oración maravillosa que Daniel hace también por su nación. Resulta que Daniel empieza a hacer un estudio muy cuidadoso de la palabra, las palabras escritas por el profeta Jeremías, y él cae en cuenta allí que fue a causa del pecado que ellos ahora estaban en cautiverio. 70 años de cautiverio era lo que se había profetizado y ellos lo estaban viviendo. Así que Daniel identifica que todo esto es a raíz precisamente de la influencia satánica, cómo se había levantado el diablo, el enemigo, el opresor, para que ellos cayeran de nuevo en la idolatría y pecaran. Daniel se da cuenta de todo esto y eleva sus oraciones a Dios. Por supuesto, es una oración de autoridad también, una oración que rompe tinieblas, una oración que abre puertas. Y esto lo podemos ver en la respuesta que trae para él el ángel de parte del Señor. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice la palabra: entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Son las palabras del ángel que traía el mensaje y la respuesta a Daniel, a esa oración que le había hecho. Vemos aquí lo que nos narra la palabra: 21 días después de que se había elaborado la respuesta, se había enviado la respuesta por parte del Señor, es cuando llega ante Daniel. Una oración que hizo efectiva él, pensando en todo lo que estaba ocasionando el enemigo en su nación y en su pueblo, cómo él pudo identificar lo que había sucedido. Gracias a la palabra lo hizo, y gracias a esa perspicacia espiritual es que él se encarga de hacer una oración de combate, una oración que por supuesto le reveló no solo el futuro de su nación inmediata, sino el futuro prometedor del Mesías príncipe. Otro ejemplo que encontramos es el de Pablo y Silas. En el libro de Hechos, capítulo 16, allí del versículo 23 al 26, nos habla a nosotros acerca de lo que sucedió en un momento de la vida de Pablo y Silas. Ellos, compañeros en la evangelización, terminan en la cárcel, en un calabozo, en medio de esa noche fría, en medio de esa congestión de pensamientos, de la preocupación, que para todo el mundo que está en una cárcel puede llegar a ser eso. Ellos estaban allí orando al Señor, cantando alabanzas a Dios. Y dice la palabra que cuando ellos comenzaron a orar y a cantar alabanzas, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y ellos podían salir. Mira lo que dice allí el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 23 al 26. Dice: los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el guardia los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas.
una oración de combate, una oración hecha con autoridad. ¿Por qué? Porque estas tres personas, Elías, por supuesto Daniel y por supuesto Pablo y Silas, habían entendido que su guerra era espiritual, que la influencia que estaba detrás de toda esa opresión, de esa persecución, detrás de la idolatría y del pecado de su nación, era la influencia satánica, para lo cual se necesita una oración de guerra, una oración de combate. No olvides que tú y yo estamos en una guerra constante, una guerra espiritual. No necesitamos armas, no necesitamos dar golpes, sino necesitamos usar las armas espirituales que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál es la oración de combate? La oración de combate es la que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Es la oración que abre puertas, es la oración que penetra en las tinieblas. Es esa oración que nosotros obligamos al devorador a que devuelva todo lo que nos ha quitado. Es la oración que nosotros podemos realizar para quedar libres y para que el enemigo suelte todo aquello que ha atado durante tanto tiempo. Pero ¿cómo es la oración de combate? Bueno, la oración de combate es una oración que ata y desata, ¿cierto? Que ata al enemigo y desata todo lo que ha esclavizado durante tanto tiempo. ¿Qué dice la palabra acerca de qué es lo que debemos hacer nosotros en medio de esa oración de combate? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Número 1, debemos identificar, por supuesto, quién es el hombre fuerte. El hombre fuerte es Satanás. ¿Y qué debemos hacer con él? Atarlo. Debemos atar a Satanás, debemos echarlo fuera y por supuesto debemos recobrar la salud si es lo que nos ha quitado, la plenitud espiritual si es lo que no tenemos, la plenitud financiera si allí ha sido el ataque. Pero también el versículo nos habla acerca de lo que tiene que ser con el atar al hombre fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Atar al hombre fuerte quiere decir no permitir más esa influencia demoníaca que ha venido a oprimir nuestra vida. Lo vimos en el caso de Elías, lo vimos en el caso de Daniel, lo vimos en el caso de Pablo y Silas, cómo ellos pudieron identificar esa opresión espiritual para su nación. Y ellos, sobre esa identificación que hicieron, entonces es cuando pudieron realizar una oración de guerra o de combate a nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa saquear los bienes? Cuando nosotros leemos la historia de Israel, comenzamos a ver cómo cuando un pueblo se levantaba contra otro pueblo o una nación conquistaría a la otra, entonces ellos tomaban el botín de guerra, lo traían hacia su lugar de vivienda y lo disfrutaban. Nosotros debemos tomar nuestro botín de guerra. Estamos orando nuestra oración de combate. Hemos identificado al hombre fuerte que es Satanás. Luego le hemos atado, hemos renunciado a esa opresión espiritual y ahora lo que nos queda es recuperar el botín de guerra, recuperar lo que hemos perdido, que esa restitución regrese a nuestra casa y a nuestra vida y por supuesto esas cadenas que nos habían atado queden rotas de una vez por todas en el nombre de Jesús. La oración de guerra o la oración de combate también es una oración que libera nuestra mente. Quiero que me acompañes allí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice la palabra: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esas fortalezas son pensamientos que vienen a nuestra mente, pensamientos, por ejemplo, de incredulidad. No podemos tener una oración efectiva si tenemos incredulidad en nuestro corazón, si no creemos o confiamos en la palabra de Dios o en nuestro Dios. Otra fortaleza es el miedo, el temor a no ser escuchados, el temor a que no se nos dé una bendición para nosotros, el temor que nosotros podamos ejercer en cuanto a nuestra oración hace que no sea eficaz. Pero
pero también pensamientos que nos tienen cautivos, pensamientos de envidia, pensamientos de falta de perdón, pensamientos de venganza, pensamientos de competencia, pensamientos lujuriosos, no dejan que nuestra oración de guerra o nuestra oración de combate sea efectiva. ¿Cómo debemos nosotros echar esos pensamientos de nuestra mente? Ordenándolo en el nombre de Jesús, para que esos pensamientos sean eliminados de nosotros, capturándolos y llevándolos a la obediencia a Cristo. Muchas veces nosotros no oramos de esta manera, no realizamos la oración de combate porque no tenemos la plena seguridad o la plena confianza en Dios y en que nosotros mismos podamos realizarla. Pero la buena noticia es que sí la podemos hacer, es que el Señor nos ha delegado a nosotros su nombre y su autoridad para poder realizarla. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra al respecto. Número 1, nos dice que nosotros tenemos el nombre de Jesús, el derecho legal de usar su nombre por las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 16 del versículo 17 al 19. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos dio el poder legal de usar su nombre. Cuando nosotros empezamos a ver la palabra poder y la trasladamos al contexto actual en que vivimos, cuando yo le doy un poder legal a alguna persona es para que me represente. Puede hacer en mi nombre cualquier transacción que esté depositada o escrita en ese papel. A nosotros nos dejó el Señor Jesucristo su nombre, el poder legal para que nosotros lo pudiéramos usar. Pero ¿por qué nosotros lo podemos usar? Pues porque el nombre de Jesús es efectivo. Cuando vamos al libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 11, se nos explica por qué el nombre de Jesús es poderoso. Dice la palabra: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira el énfasis que podemos hacer aquí en el versículo 10, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, es decir, en el infierno. Es decir, las huestes de maldad en las regiones celestes. Qué importante que nosotros podamos entender hoy con confianza que podemos usar el nombre del Señor Jesús. Cuando vemos el enemigo, tiene un nombre. El hombre tiene un nombre, las circunstancias tienen un nombre, pero sobre estos nombres, el nombre de Jesús es poderoso y es superior. Esos nombres, los del enemigo, los de los hombres que se levantan contra nosotros o los de las circunstancias que se levantan sobre nosotros, entonces están debajo del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es superior a todos ellos. Tenemos la autoridad delegada por el Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 10 versículo 19. Dice la palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabes? Nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero nos limpia y nos purifica, quita de nosotros todo pecado, por ende toda conciencia de pecado también es eliminada. Eso es lo que muchas veces no nos deja orar de manera efectiva, no nos deja ser efectivos en la oración de guerra o en la oración de combate. Pero hoy estamos aprendiendo que el Señor nos ha delegado su autoridad, una autoridad que podemos nosotros ejercer en su nombre sobre las huestes de maldad en las regiones celestes, sobre las circunstancias que se han levantado
levantado en contra de nosotros, sobre esa influencia satánica, tal como en su momento lo hizo Elías, o lo hizo Daniel, o lo hizo Pablo, o lo hizo Silas. En esos momentos en los que ellos pudieron identificar esa influencia, ellos usaron la autoridad que tenían en el nombre de Jesús y pudieron hablar a las circunstancias, identificar la opresión demoníaca y vencerla a través de la oración. Número 3, nosotros tenemos la victoria asegurada. Muchas veces el enemigo se levanta en medio de las circunstancias, se levanta con esta opresión y nos hace creer a nosotros que es más poderoso que Dios, pero no es así. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Quiero que me acompañes allí al libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Qué impresionante este versículo donde nos aclara que a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue allí cuando venció al enemigo, cuando lo despojó de toda la autoridad sobre nosotros. Es decir, que muchas veces creemos más esas mentiras del enemigo que se levantan, nos atemorizamos, somos incrédulos, pensamos en la derrota, pero el Señor nos está diciendo, hey, Él no es poderoso, yo ya lo vencí en la cruz del Calvario. Y esto pasó hace 2000 años. Luego en Colosenses capítulo 2 versículo 15 encontramos allí la palabra que nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es impresionante como muchas veces nosotros vivimos en el engaño del enemigo. No disfrutamos nuestra vida en Cristo, sino nos achicopalamos, nos encontramos abatidos, casi destruidos. Pero el Señor hoy nos está dando la luz de su palabra. Mira lo que dice también allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, si Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros también hemos vencido al enemigo, nosotros también hemos despojado al enemigo y a todas las potestades en la cruz del Calvario. Recuerda que también la palabra de Dios nos enseña a nosotros que nos debemos identificar en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros declaramos estas palabras, cuando las creemos en nuestro espíritu, estamos diciéndole a las circunstancias, a la opresión demoníaca y al enemigo que la victoria pertenece a Cristo Jesús y que por lo tanto la victoria de Cristo Jesús también es nuestra victoria, porque todo lo que es nacido de Dios ha vencido al mundo y esta es nuestra victoria, la victoria de nuestra fe. Tal vez durante mucho tiempo nosotros estuvimos atados por el enemigo, ya sea en el espíritu, en el alma o en el cuerpo, pero hoy hemos aprendido a partir de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo venció al enemigo en la cruz, a toda la opresión demoníaca, huestes espirituales en las regiones celestes, allí se les venció. Y a lo mejor el enemigo con sus mentiras ha querido cegar nuestro entendimiento, pero hoy también hemos aprendido que nuestros razonamientos, todas esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, las podemos llevar cautivas a la obediencia a Cristo. De esta manera, nosotros comenzamos a hacer oraciones efectivas. Hagamos esa oración de guerra, esa oración de combate. Eliminemos todas aquellas presiones demoníacas que han venido en nuestra vida y vivamos en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Recuerda que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, porque tu palabra quita ese velo, Señor, de mentira y de engaño que el enemigo ha querido implantar en nosotros. Señor, gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Y hoy confesamos, Señor, que creemos en ella, que creemos en tu palabra, Señor. Por lo tanto, sabemos que tú, Señor Jesucristo, ya venciste al diablo en la cruz. Y a partir
partir de hoy no permitiremos más engaños en nuestra vida, Señor. Hoy hemos aprendido a identificar las artimañas del enemigo, Señor, y hemos aprendido también que tú lo has vencido en la cruz del Calvario y que para vencerlo, Señor, por completo, tenemos el poder de tu nombre y tu autoridad delegada para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que en estos momentos tienen opresión espiritual, Señor, opresión física, opresión emocional, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan identificar tu palabra. Espíritu Santo, envía la buena semilla, envía una palabra para que ellos puedan, Señor, entender y ser liberados en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque nos has hecho libres, libres hace 2000 años allí en la cruz del Calvario con tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A partir de hoy tenemos la victoria sobre el enemigo. Cierra tus ojos, abraza a tu familia y con la autoridad en el nombre de Jesús vamos a tener esta batalla, una oración de combate. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Hoy ha entrado esta palabra en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación a través de ella. Gracias, Jesús, por tu nombre sobre todo nombre. Y con la autoridad que tú nos has dado, Señor, atamos al hombre fuerte. Lo atamos en esta hora y lo expulsamos en el nombre de Jesús. Le decimos, sal fuera. En el nombre de Jesús, todo ataque, todo impedimento, estancamiento espiritual, toda incertidumbre, todo lo que nos esté apartando del conocimiento de la verdad, que nos esté apartando del propósito divino que Dios ya estableció para nuestras vidas, para nuestras familias, hoy lo cortamos y lo echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. También atamos toda enfermedad, toda maldición generacional, toda enfermedad que se ha pasado de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos. Anulamos en el nombre de Jesús toda infección, toda artritis, diabetes, todo cáncer que se ha pasado de generación en generación, enfermedad congénita, problema en la visión, toda enfermedad digestiva a nivel del hígado, hígado graso. Hoy te llamo a ti, en esa persona que me está viendo en este momento, te ato, te encadeno y te echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, porque escrito está en el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy el Señor Jesucristo ha enviado esa palabra y escrito está que Él despojó todo principado y autoridad y todo poder de enfermedad. Hoy está vencido en el nombre de Jesús. Declaro sanidad para mis hermanos. Declaro sanidad para cada persona que nos está viendo. Todo COVID-19, toda pandemia está siendo destruida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro, Señor, lo que dice tu palabra, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Padre, en el nombre de Jesús, también atamos al devorador, atamos al hombre fuerte de la ruina, de la pobreza, del endeudamiento, del estancamiento financiero. Te ato a ti desempleo, te ato a ti deuda. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestras familias, fuera de nuestras vidas. Reclamamos el botín que nos pertenece, porque Cristo nos dio en su palabra una promesa real y hoy la estamos declarando, que Él, siendo rico, se hizo pobre y con su pobreza nos hizo ricos. Hoy declaramos que nuestra familia tiene la provisión, porque tú traes la provisión. Hoy declaramos que nuestra nevera está llena. Hoy declaramos que no sentiremos vergüenza, que la vergüenza no podrá llegar a nuestra vida y a nuestra familia. Todo endeudamiento, toda crisis financiera, desempleo, cancelación de los contratos, falta de empleo, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera, porque escrito está, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Atamos también toda división en las familias, al espíritu de la destrucción familiar, de la división, de la inmoralidad, de la infidelidad. Toda depresión y angustia en las familias y maltrato está destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos que mi casa y yo serviremos a Jehová, así como la ruina se ha ido, la enfermedad. También declaramos en el nombre de Jesús
que toda lucha, que toda batalla total en las familias hoy está siendo destruida, avergonzada y expulsada en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra familia está bajo la roca que es Jesucristo. Declaramos que tú eres el cimiento, Señor Jesucristo, de nuestra casa y de nuestra familia. Ahora que hemos atado y que el enemigo está vencido, declare conmigo palabra de victoria, declare conmigo en el nombre de Jesús que su familia es bendecida, que usted es sano en el nombre de Jesús, que usted tiene para comprar, que usted tiene para pagar las deudas, que nunca le faltará la provisión, que su familia es feliz y que Dios tiene pensamientos para usted de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que usted ha orado, creyendo, con la autoridad en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Jesucristo. Porque dice Apocalipsis 12:11 que le hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Esa palabra a mí personalmente me quedó marcado para siempre. Y esa es mi arma fundamental cuando voy a la guerra, cuando voy a enfrentarme con el poder antagónico, con el poder de las tinieblas. Así que con ese versículo usted hoy ya es bendecido. Con la guerra que hemos hecho hoy, usted que me está viendo ya es victorioso y llegamos a la victoria, llegamos al triunfo total en el nombre de Jesús. Ahora, quiero agradecer a todas las personas que nos visitan por primera vez y quiero guiarlos en una oración. Quiero preguntarte, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Si tu respuesta es un sí, quiero guiarte en esta oración. Repite conmigo. Hay personas que me están viendo, que ya han hecho esta oración, pero que cayeron en pecado. El Señor es fiel y justo para perdonar. Lucas 15 nos enseña la parábola del hijo pródigo. Y lo que más me impacta de esta parábola es cuando el padre sale corriendo a buscar a su hijo perdido y lo abraza. Lo abraza. Hoy el Señor te quiere abrazar, pero hay un principio. Si el hijo pródigo no se arrepiente y viene a buscar al padre, el padre no lo hubiera abrazado. Si tú no te arrepientes y confiesas tu pecado, no hay perdón. La palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Así que yo voy a hacer una oración y hoy vas a recibir el perdón, la gracia y el amor de nuestro Señor. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque te he adorado, porque he orado. Sin embargo, Señor, hoy quiero hacer algo. Hoy he decidido creer en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y confieso con mi boca que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús, yo te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Que tu sangre preciosa hoy perdone todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Quiero ser tu hijo. Quiero que mi vida cambie. No quiero tener más estos vacíos. No quiero fallarte más. Hoy vengo a ti. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Espíritu Santo, séllame. Que tu presencia se gloríe en mi vida. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres un hijo de Dios. Está saliendo un WhatsApp. Comunícate inmediatamente con nosotros. Muchas gracias. Tu vida no será la misma. Bendigo a todos los diezmadores, a las personas que están haciendo las donaciones en estas cuentas que aparecen en pantalla. Dios los bendiga. Dice la palabra que el Señor va a suplir, va a sobreabundar. Dice Malaquías en el capítulo 3, trae los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, que yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, con el apóstol Enrique Torra, con un tema espectacular, la fe de Abraham. Que el Señor los bendiga. Dios los guarde.